Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora vamos a Proverbios capítulo 4, 25 al 27. ¿Lo tenemos? Dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero diga: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ok? Voltea al que está alguien cerca suyo y dígale así: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Okay. El tema se llama: no te desvíes de tu llamada. Vamos a ver. Padre, gracias por este día. Es un día hermoso porque tú estás, Señor, en medio de todo, Señor. Y es por ti que vinimos a tu casa para honrarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas también. Y también, Señor, estamos aquí para recibir tu palabra de vida, tu palabra de verdad, Señor, tu palabra fiel. Háblanos, Señor, háblanos, haznos saber cuál es la naturaleza de nuestro llamado para no desviarnos de ese llamado, Señor. Muchas gracias, danos entendimiento, danos comprensión, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el tema: no te desvíes de tu llamado. La semana anterior, ¿verdad?, hablamos de algunos llamados, ¿no? En primer lugar, somos llamados a ser santos, ¿verdad? Y entonces la santidad tiene que ver con estar apartados para Dios, separados, dedicados en espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser para Dios. ¿Ok? Entonces ese es el primer llamado que encontramos aquí, que hablamos aquí, ¿verdad? Es llamados a ser santos en medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo contaminado, en medio de la oferta que hay en este tiempo, en esta vida, ¿verdad?, enorme, enorme. Es más fácil pecar que vivir en santidad, ¿sí o no? ¿Es cierto? ¿Verdad? Pero si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo y estamos llenos del Señor, llenos de su Espíritu, será más fácil no pecar. ¿Ok? Pero si no tenemos eso, si no mantenemos esa comunión con Dios, obviamente será más fácil caer en tentación. ¿Sí? ¿Eso está claro? Pero recuerde bien, usted ha sido llamado, y yo también, ¿a qué? A vivir en santidad, a ser santos. ¿Ya? La Biblia dice: a santidad os llamó el Señor. Y seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ok? El segundo llamado es que somos llamados a vivir en libertad. ¿Ok? Hemos sido hechos libres del pecado, libres de la maldición, libres pues de todo lo negativo de este mundo, lo malo de este mundo. Ya el Señor Jesús nos hizo libres. Ahora nosotros tenemos que cuidar esa libertad, tenemos que proteger esa libertad, tenemos que resguardar con uñas y dientes esa libertad, ¿sí? Y no desviarnos, mantenernos libres, no caer en pecado, no caer en esclavitud. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos, ¿no?, las características de un esclavo. Qué triste, qué dura, qué fea, qué desgraciada literalmente es la vida de un esclavo, ¿no? Y usted y yo no fuimos llamados a vivir en esclavitud, claro que no. Amén. Entonces hay que mantener la libertad con que Cristo nos hizo libres. Además, también compartimos que somos llamados a servir. A servir. ¿A qué fue llamado usted y yo? ¿A qué fuimos llamados? A servir. ¿A servir en qué? ¿O a servir a quién, mejor dicho? A servir a Cristo, a servir a nuestro Señor, a servir a Dios, ¿ya? En su iglesia, en su reino, en todo lo que Él demanda, ¿verdad?, de nosotros, y por medio de los dones, por medio del llamamiento, por medio del ministerio, por medio de las aptitudes, los talentos que Dios le ha regalado, cada uno con lo que sabe hacer, ¿no? Lo que usted sabe hacer bien, esos son sus talentos, esas son sus habilidades dadas por Dios. ¿Qué es lo mejor que usted sabe hacer? ¿Qué es lo que más la gente le reconoce? ¿Qué es? ¿Qué es? Piense en usted mismo. ¿Qué es lo mejor que usted hace?
No diga bailar, no, pero, a ver, cocinar. Bien. ¿Qué más? Dígame. ¿Qué es lo mejor que hacen? ¿Jugar pelota? No, ¿qué es lo mejor que hacen? Edgar, ¿qué es lo mejor que haces? Trabajar, muy bien. Buen trabajador. Reparar, hace muy bien. Entonces, la Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que usted haga, procure ser el mejor. Si sabe cocinar, pues que sea la mejor cocinera, el mejor cocinero. Sabe reparar, que sea el mejor reparador. ¿Sí? Sabe cantar, que sea el mejor que canta para Dios. Es decir, dedique sus aptitudes, sus habilidades, sus talentos, su oficio, su conocimiento, su tecnicismo, todo lo que sabe, dedíquelo para el Señor. Sirva al Señor con lo que usted sabe hacer. ¿Estamos? ¿Ya? Porque fuimos llamados a servir. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar. Y al final de eso habíamos dicho que cuando servimos a Dios, hay algunas características, ¿no? Se los menciono nomás. Debemos servir a Dios de verdad con todo nuestro corazón. Samuel 12:24, debemos servir a Dios con temor. Salmo 2:11, debemos servir a Dios con alegría. Salmo 100, versículo 2. Ahora bien, hay una promesa de bendición para los que servimos a Dios. Cuando usted decide servir a Dios, la palabra de Dios le da una promesa. ¿Cuál es esa? Está en Éxodo capítulo 23, versículo 25. Y dice, Éxodo 23, 25, se lo voy a leer en la traducción de la Nueva Biblia Viva, y ahí dice: servirán al Señor su Dios solamente. ¿Qué significa solamente? A Él solo, ¿no? De manera exclusiva, ¿ya? Porque el ser humano ha sido creado por dos cosas: para adorar y para servir. Todo ser humano, hombre y mujer, ha sido creado para adorar y para servir. ¿Ya? Entonces, eso significa que todos se van a encontrar en este mundo, en esta vida, adorando y sirviendo a alguien. ¿Sí? Si sirven a Dios y adoran a Dios, eso es lo mejor. Eso es para lo cual fuimos creados. Pero si alguien no se encuentra adorando y sirviendo a Dios, va a estar adorando y va a estar sirviendo a cualquier otra cosa, cualquier otro Dios de este mundo. ¿Sí? Porque ha sido creado para eso. ¿Ya? Entonces, la promesa de Éxodo 23-25 dice: servirán al Señor su Dios solamente. Como Dios sabe que Dios creó a sus criaturas para que le sirvan a Él, Él dice: solo a mí me servirás. Solo a tu Dios le servirás, a nadie más. ¿Ya? Servirán al Señor su Dios solamente, y acá está la promesa: y yo los bendeciré con alimentos y agua, y apartaré toda enfermedad de entre ustedes. O sea, si cumplimos con esta parte de servir solamente a Dios y no ir tras otros dioses, sirviendo, ¿verdad?, al dinero, sirviendo a lo que sea, ¿verdad? Entonces, si servimos solo a Dios, Dios promete, ¿qué cosa? Dice: los bendeciré. ¿Y cómo los bendeciré? Con alimentos, agua, y apartaré toda enfermedad del medio de ustedes. ¿Amén? Muy bien, ahora ven, esto es lo que vamos a hablar ahora, y este es el cuarto motivo para el cual hemos sido llamados. Busquen en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, y vamos a encontrar ahí cuál es el otro motivo o propósito de nuestro llamamiento, para no desviarnos de ahí. 1 Pedro 3:9. Voy a leer la segunda parte donde está la sesión que queremos enfatizar. Y dice: sabiendo, es decir, el cristiano debe saber. ¿Ya? Usted y yo debemos saber. Dios quiere que usted sepa. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa? Esto que viene acá: sabiendo que fuiste llamados. ¿Amén? ¿Fuiste llamados para qué? Para que heredaseis bendición. ¿Fuiste llamados para qué? Para heredar bendición. Ahora, hay tres palabras acá que necesitamos comprender bien. La primera palabra es llamado. La palabra llamado viene del verbo en griego kaleo, que significa llamar por nombre. Llamar a alguien por nombre, como dice: a ver, Liz, y voltea, ¿verdad? Porque dice: me llama a mí, ¿no? Y eso es kaleo, ¿verdad? A ver, Yuri, entonces es amén, presente, algo. Entonces uno se da cuenta porque lo están
invocando, le están llamando por nombre, ¿correcto? Eso es caleo, ¿ya? O sea, es decir, Dios cuando nos llama por nombre, nos conoce por nombre. Eso es bonito, ¿no, hermano? Es lindo, ¿verdad? Cuando que Dios, entre tantísimo gente, ¿verdad? Tanta muchedumbre, Dios conoce su nombre personalmente, ¿no? Y se acuerda ese hombre que estaba en medio de la multitud, pero tenía vergüenza, la gente lo rechazaba, era bajito además y era odiado por todos. ¿De qué estoy hablando? De quería ver al Señor, ¿no? Zaqueo, ¿no? Y se encarama ahí por encima de un árbol sicómoro, ¿verdad? Y ahí está sobre ese árbol, y cuando el Señor pasa, el Señor va por ese lugar y le llama por nombre, Zaqueo. Había una multitud porque miles acompañaban al Señor, pero el Señor conocía su nombre. ¿Quién se lo dijo? Es el Señor, Él sabe los nombres de todos. Él sabe su nombre. Hermana Rosita, Dios conoce su nombre. Stephanie, Dios conoce tu nombre. Nos conoce por nombre, eso es lindo, ¿no? Y si nos conoce por nombre significa que conoce nuestra vida también. ¿Ya? Entonces, eso es caleo, fuiste llamados y Dios te llamó por nombre. ¿Ya? Además también viene esto, la palabra caleo también significa esto, escuchen, ordenar para que algo se realice. Caleo es cuando se da una orden para que algo se ejecute, para que algo sea realizado, para que algo sea producido, y eso solamente Dios lo puede hacer con toda seguridad, porque nosotros podemos decir, por ejemplo, el otro día tenemos ahí una conejita, ¿saben que tenemos una mascotita, ¿no? Y a esta mascotita a veces cuando le soltamos se mete por aquí, por allá y ya le llamamos, Dios, ven para acá, ¿no? Y a veces obedece, sabe su nombre, pero a veces se da cuenta, me van a agarrar y me van a meter de nuevo, no, y se queda ahí mirando, mueve la colita, mueve las orejitas, ¿no? Te hace así, te hace una sonrisa, te queda mirando fijamente, pero no se acerca. Entonces, o sea, pero digamos, uno lo puede llamar y no significa que te van a contestar, te van a responder. Pero en cambio, cuando Dios ordena algo, todas sus criaturas obedecen. Lo que Dios dice se ejecuta. Él dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Fue la luz. Entonces, cuando de la boca de Dios sale algo, se produce. Y esta es la palabra que acá se está usando. Llamar por nombre. Y para que algo se ejecute. Y acá está diciendo llamado para qué? Para heredar bendición. ¿Qué significa entonces cuando se usa esta palabra? Que cuando Dios ordena que seamos benditos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Definitivamente, ¿verdad? Seremos benditos. Porque lo que Dios dice acontece. Lo que Dios pronuncia sucede. ¿Sí? Lo que Dios ordena tiene que pasar. ¿Amén o no? ¿Ya? Muy bien, entonces ese es caleo. Ahora la otra palabra es la palabra, dice para que heredases. Aquí tenemos otro verbo, heredar. El verbo heredar, que es de ahí viene herencia, ¿no? La palabra aquí es otra palabra en griego que significa ser heredero. Ser heredero, es decir, legalmente, ¿no? Una persona que es heredero es alguien que tiene, ¿verdad? Por la ley toda la potestad para recibir lo que se le ha dado en herencia, ¿cierto? Es justo, es legal, es lícito y tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y todo el respaldo para recibir lo que se le ha entregado por herencia. Eso está claro, ¿cierto? ¿Ya? La palabra también significa obtener algo por medio de herencia, algo que se recibe, algo que se obtiene porque ha sido heredado, ¿no? Algo que le pertenece porque le ha sido dado a través de una herencia. Y esta es la palabra que se está usando aquí. Entonces, ¿cuál es la herencia que Dios nos da en este versículo? ¿Cuál es la herencia que se revela acá? Dice, fuisteis llamados para que heredases bendición. Ahora diga bendición. Ahora diga, soy heredero de la bendición de Dios. Ahora quiero que lo diga, pero poniendo conciencia. Póngale alegría también, póngale fe y diga, soy heredero de la bendición de Dios. Dígalo con convicción, ¿no? Si usted es mujercita, diga, soy heredera de la bendición de Dios, ¿no? Dígalo, no es que nosotros decimos algo solamente porque si lo digo va a suceder. No, es un asunto de creer, ¿verdad? Y la Biblia dice, lo que diga le será hecho. Y esto no tiene que ver con confesión positiva, tiene que ver con la palabra que tiene poder. Que cuando la palabra de Dios se expresa con autoridad, entonces se produce, ¿no? Cuando Dios ordena por su palabra, eso va a suceder. Y Dios ha ordenado que seamos benditos. Dios ha ordenado que hemos sido llamados para ser benditos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, muy bien.
Entonces fuiste llamado, ya hemos visto la palabra llamado, hemos visto la palabra herederos, herencia, y ahora nos falta una palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Bendición. ¿Qué significa bendición? Miren, es curioso, es interesante, curioso, ¿no? La palabra en griego para bendición, ¿cuál creen que es? Ni idea ya. Es un nombre que usan algunas personas. Y es un nombre que para algunos aquí en nuestro contexto latino como que no suena muy bonito y sin embargo significa bendición. Y está en femenino porque es la bendición, ¿no? Está en femenino. ¿Les digo o no les digo? La próxima semana, cuando vuelva de África. Para que lo busquen, a ver si... Pero ustedes quieren servidito, ¿no? Bueno, para eso están las ovejas, pues para comer lo que el pastor les da, ¿verdad? Está bien, ¿no? El pastor se encarga de buscar el pasto, un buen pastito y ya, porque está bien cómodo. Les voy a decir, la palabra que es un nombre a la vez de persona es eulogia. Eulogia, sí. ¿Han escuchado el nombre eulogio en varón? En femenino es eulogia. Y esa es la palabra en griego que significa bendición. ¿Conocen a alguien que se llama eulogio? Yo sí conozco a alguno. ¿Ya? Entonces cuéntenle y díganle, ¿saben lo que significa tu nombre? ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que eres? ¿No? Es bendito, ¿no? Una persona bendita. ¿Ya? Y esta palabra, eulogia, significa, escuchen, significa hablar bien. A ver, díganlo, hablar bien. Hablar bien. ¿Ya? Y no solamente hablar bien en el sentido de hablar algo bueno, sino que la idea de esta palabra tiene de expresarse de una manera elegante, de una manera apropiada, de una manera digna, digamos, pero hablando correctamente, hablando bien, hablando con propiedad, hablando lo bueno también. Eso es bendición. ¿Ya? Entonces, si somos benditos, somos benditos, por lo tanto debemos vernos como benditos y hablar como benditos, y hablar bendiciendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no devolviendo mal por mal, ¿no? Sino más bien bendiciendo. Si los maldicen, bendigan, dice. ¿Ya? Entonces, esta palabra también significa elogio, de ahí viene eulogio, de ahí viene elogio. ¿Ya? Entonces, pero es un elogio hecho en forma reverente, es decir, con reverencia, con respeto, porque estamos bendiciendo en el nombre de Dios, porque estamos invocando el nombre de Dios. Cuando usted diga a alguien Dios te bendiga, ¿sí? Que comúnmente así nos saludamos los cristianos, ¿no? O a veces decimos a alguna persona hasta inconversa, ¿no? Dígalo con reverencia, dígalo con respeto, dígalo sabiendo que está pronunciando el nombre de Dios y que no sea en vano, y que usted reverentemente está bendiciendo a esta persona en el nombre de nuestro Dios. ¿Ya? Okay. ¿Qué más significa esta palabra? Significa adoración. Significa también invocar bendición. ¿Ya? Y he visto también en un diccionario que esta palabra también significa prosperidad. Obviamente está relacionado con la bendición, pero no es lo único, ¿ok? No es lo único. Entonces, una persona que no tenga, digamos, muchos bienes materiales no significa que no sea próspera, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero hay otras formas de expresar la prosperidad de Dios también. Esta palabra bendición también significa consagración, significa beneficio o generosidad. La bendición es algo que se da como un beneficio, pero que se da generosamente, abundantemente. Es como que digamos, vamos a bendecir a tal persona, vamos a bendecir a tal país, vamos a bendecir a los niños. Entonces dice, ok, traemos con generosidad, no traemos con las justas un poquito, sino generosamente, abundantemente, con plenitud, con todo lo que podemos dar, ¿no? Eso es lo que significa acá la palabra bendición. Y por eso que la Biblia dice que Dios nos da su Espíritu sin medida. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermano? Esa es la bendición de Dios. Dios nos da abundantemente y sin reproche, ¿no? Piensen cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto, en el paraíso. Y entonces cuando Dios creó a Adán, antes de crear a Adán y a Eva, ¿verdad? Preparó el lugar donde iban a estar, ¿cierto? ¿Verdad? Preparó donde iban a descansar, lo que iban a comer, cómo iban a vivir. Y noten ustedes, hermanos, todo lo que puso para ellos, y les dijo, mira, acá hay bastante árboles, aquí hay todo tipo de fruto y todo lo demás, pero ¿saben qué? Solamente coman un frutito de cada árbol, nada más, ¿no? Un frutito, no más, ya máximo 2. ¿Así dijo Dios? No, ¿qué les dijo el Señor? De todo lo que hay. Todo será para comer, todo. Y Dios es un Dios que ama la abundancia. Lo digo otra vez,
Dios es un Dios que ama la abundancia. Y da, dice la Biblia, abundantemente a todos y sin reproche. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. La abundancia de Dios tiene que ver con todos los aspectos de la vida. A veces nos limitamos solo a lo material nomás, no. Es en todo aspecto de la vida. ¿Ah? Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, el mismo Pedro va a decir que ya nos ha sido dado por su divino poder. Entonces la bendición de Dios hay que entenderlo en su término más amplio. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios quiere, desea, es su voluntad bendecirnos. Amén. No solamente que seamos bendecidos, sino que seamos un pueblo bendito. No sé si nota la diferencia. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser bendito. ¿Pueden observar la diferencia? ¿Pueden captar la diferencia? ¿No? ¿Es complicado? Una cosa es ser bendito, otra cosa es ser bendecido. Bendito es una condición y una posición. Bendecido es como que en algún momento, ¿no? Wow, esta semana fue de mucha bendición. Fui bendecido, pero alguna otra vez tal vez no fue bendecido. En cambio, la persona bendita está hablando de su condición, ¿verdad? En la cual Dios lo ha establecido todo el tiempo. Todo el tiempo somos benditos, porque Dios ha declarado esa bendición para nosotros, para usted y para mí. Amén. ¿Ya? Entonces eso significa bendición. Y finalmente la palabra bendición también significa expresarse favorablemente de alguien. Es decir, cuando usted habla bien de otra persona, usted lo está bendiciendo. ¿Sí? Cuando usted habla, resalta, por ejemplo, dice, a ver, hoy que cuando se dirigió la adoración, aquí estuvimos, estaba muy lindo, ¿verdad que sí? Por supuesto que es dirigido a Dios, pero las personas que lo llevaron adelante, ¿lo hicieron bien o no lo hicieron bien? Lo hicieron bien, nos guiaron bien, ¿verdad? Se prepararon, los hermanos que están aquí trabajando, los jovencitos, miren, lo están haciendo bien. Y fruto de su trabajo es que mucha gente en este momento está recibiendo este mensaje en diferentes partes del mundo y en varios continentes. Pero gracias a que hay personas que están haciendo bien su trabajo. ¿Ya? Entonces cuando decimos eso, estamos bendiciendo, estamos expresándonos favorablemente. Acostumbrémonos que nuestro lenguaje sea así, un lenguaje favorable, un lenguaje de bendición, un lenguaje donde nos acostumbramos a hablar bien de unos y de otros, también de nosotros mismos. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces esto es lo que significa acá, que somos llamados a heredar bendición. Así que usted y yo, como hijos de Dios, debemos saber que la bendición es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Es una herencia que nos corresponde, ¿ya? Es un privilegio, es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Así que piensen esto. La bendición de Dios no solamente es un deseo de Dios para sus hijos, sino que es también una orden. ¿Se acuerdan lo que significa Caleb? ¿No? Llamar, sabiendo que fuiste llamados, ¿verdad? Llamar a alguien por su nombre y ordenar para que algo suceda, para que algo se produzca. Y como Dios es el que ha puesto esta palabra aquí, entonces Dios ha ordenado que su pueblo seamos benditos. La bendición es para usted, ¿lo cree? La bendición es para mí, ¿lo creo? Sí. Sí, se tiene que creer. Porque si no lo cree, no va a pasar nada. ¿No? ¿Se acuerdan que alguna vez les conté que un muchacho vino y me dijo, pastor, he llegado a la conclusión de que en este mundo unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados? ¿Y cómo naciste tú? Estrellado, pastor. O sea, así con esa mentalidad, no, pues no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo la realidad, ¿no? La realidad, que eso tanto que se menciona. Hay que ver la realidad, pastor. Ya, nunca vamos a negar la realidad. Nunca se niega la realidad. La realidad es que hay problemas, a veces nos afecta la salud, nos afecta la economía, nos afecta la familia, el trabajo, etc. Esa es la realidad, ¿sí? No negamos esa realidad. El Señor también dijo, en el mundo va a haber todo eso, va a haber aflicción. Y todas esas cosas que causan aflicción, enfermedad, deudas, problemas, ¿cierto? ¿Sí? Pero también dijo, confía, ¿no? Porque todas esas cosas que le causan aflicciones, yo ya las vencí. Ya las vencí. Así que nada, no. Por eso bien puede ser la realidad, pero no es la verdad. Porque la verdad es que somos benditos de Dios. Amén.
bien que la bendición es un beneficio que Dios entrega generosamente, pero a quien Él quiere. La bendición, hablando en el término amplio, ¿verdad? No hay que limitarlo solo a la parte material, sino en todo aspecto, ¿ya? Natural, físico, mental, espiritual, social, en todo. La bendición completa, el shalom de Dios. La bendición de Dios es un beneficio, es un regalo que Dios lo entrega a quien Él quiere. ¿Correcto? ¿Es lo que la Biblia enseña? Sí. Y hubo un pueblo en la historia bíblica a quien Dios escogió para bendecirlo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Y de dónde viene Israel? De un solo hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham. Y Abraham no era un creyente en Dios cuando Dios lo conoció. Israel tampoco era una gran nación y hizo cosas así como que merituosas, ¿no? Para decir, con esta causa Dios nos ha bendecido. No. Es porque Dios en su gracia quiso bendecirnos. Él bendice a quien Él quiere. Él da poder a quien Él quiere. Él prospera a quien Él quiere. Porque todas las cosas son suyas. Él es el Señor. Él es soberano. Él es el Rey. ¿Sí? Y a quien quiere se lo da. Y esto es lo que encontramos aquí. Miren, Daniel 4:25 y Daniel 4:27. Búsquenlo en su Biblia. Y si no, puede ver en la pantalla. Daniel 4:25 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Nosotros, los seres humanos. Ya. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y y que a quien Él quiere lo da. ¿Lo lee? A quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:25. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Ahora, versículo 27 dice, y esto fue dicho para un hombre poderoso en su tiempo, que tenía el gobierno del imperio más grande en su tiempo, poderosísimo, enorme, extenso, vasto. Él fue el que creó una de las 7 maravillas de la antigüedad, ¿no? Los jardines, ¿sí? ¿Se acuerdan? De Babilonia. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Que se volvió como una bestia. Nabucodonosor. Y él creyó, y lo dijo con su boca, que yo con mi poder y con la fuerza de mis manos he hecho todo este imperio que ve en mis ojos. Dice que no había terminado de pronunciar esas palabras cuando el juicio de Dios le cayó. Y el Señor le dice que iba a ser reducido a una bestia, que comería como bestia la hierba del campo y todo lo demás. ¿Hasta cuándo? Aquí está, versículo 27. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Es el hombre que llega a estar en una posición de poder, de autoridad, de fama, de prestigio, ¿verdad? De dinero, lo que sea. Si se olvida que no es por sí mismo, sino es Dios el que establece. Dios pone y quita reyes, ¿cierto? Y cuando se llena de vanidad, de orgullo, cuando se llena, ¿verdad?, de todo, de jactancia, ¿sí? Entonces es el mayor peligro para él, porque definitivamente el juicio de Dios viene. Y por eso vemos el gobierno anterior como parecía que nadie lo sacaba, ¿no? Y que cada vez se hacía más fuerte, más terrible, más, como dicen algunos, más peor, ¿no? Y de verdad parecía que, wow, eso no se puede. Pero ustedes ven como Dios en un instante lo remueve, no hay ningún problema, usando a la misma persona todavía. Es una cosa increíble, ¿no? Así es Dios. Y esto tenemos que recordar. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ya, ok. Uno es 25, después 27. Ya. Ahora ven, miren. Entonces les dije, ¿no? Dios llama a un pueblo por medio de un hombre, ¿verdad? Dios levanta una nación llamada Israel
por medio de un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Para bendecirlo de pura gracia. A ellos les dice lo siguiente, Deuteronomio 7, del 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto era Israel. No solamente pequeñito en tamaño, sino, mire cómo Dios lo dice claramente, ¿verdad? Dice, era lo más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Pequeñito. ¿Cómo nos vemos nosotros? Si nos comparásemos con los demás, eso es personal. Pero Dios está diciendo a Israel: ustedes no tienen esta bendición porque hicieron algún mérito, porque eran grandes, porque eran poderosos, porque tenían derecho. No. Es porque yo quise hacer, de puro amor y de pura gracia. ¿Ya? Por eso dice el versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Quiénes son? Cuando se dice vuestros padres, dicen sus antepasados. ¿Y quién era el antepasado más antiguo? Abraham. ¿Ya? Ok, entonces quiere decir que la bendición de Israel, como pueblo de Dios, vino por medio de Abraham. Entonces tenemos que hablar un poco de Abraham, ¿no? Especialmente, ¿cuál es la bendición de Abraham que se menciona? Porque esa bendición tiene mucho que ver con nosotros. Porque hoy en día somos o no somos el pueblo de Dios. Ya les voy a decir cómo nos conectamos, cómo es que llegamos a ser ese pueblo de Dios. Pero miren acá, ¿cuál es la bendición de Abraham que incluye, ¿verdad?, para su posteridad, que quiere decir a Israel también, ¿no?, y más adelante a los gentiles? ¿Ya? Entonces, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis 12, 2 y 3. Y vamos a ver ahí cuál es esa bendición o bendiciones que se mencionan, ¿no? Porque esto es lo que Dios le promete y Dios lo cumple. Entonces dice Génesis 12, 2 y 3: y haré de ti, ¿qué haré de ti? Una nación grande. ¿Qué más? Y te bendeciré. ¿Y qué más? Y engrandeceré tu nombre, ¿no? ¿Y qué más? Y serás bendición. ¿Y qué más? Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué más? Y a los que te maldijeren, mejor ni que se meta contigo, ¿no? Porque dice, los maldeciré. Mira, Dios lo está diciendo, ¿eh? Si te maldicen, yo los maldigo, ¿no? Pero si te bendicen, yo los bendigo. Entonces, a la gente, ¿qué les conviene? Bendecirlos, ¿no? Bendecirlos, les va a ir bien si nos bendicen, ¿no? ¿Ya? Y además dice: y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias. ¿De dónde? De San Juanito, de Villa El Salvador, Villa María, de Lima, de Perú nomás, de Sudamérica. ¿De dónde dice? Serán benditas en ti todas las familias. La tierra completa, ¿no? La tierra como planeta. En ti. Y quiere decir en tu simiente también. Serán benditas todas las familias, todas de la tierra. Amén. Ahora bien, aquí encuentro por lo menos 5 bendiciones que Dios promete. Y tienen que tomar nota de eso, porque esa bendición ciertamente se la dio a Abraham, y por Abraham para Israel, que venía de su descendencia, ¿verdad? Pero esta bendición es para nosotros también, y lo vamos a comprobar con la Escritura, ¿ya? Pero ¿cuáles son esas 5 bendiciones que se mencionan acá? Número 1, ser una gran nación, porque ahí dice: haré de ti una nación grande. Número 2, ser benditos por Dios, porque dice: y te bendeciré. Número 3, ser instrumentos de bendición, porque dice: engrandeceré. Número 3, ser engrandecidos por Dios. ¿Cuántos quieren ser engrandecidos por Dios? Algunos humildemente dirían: no, yo no. No, está bien. Hay que ser humilde, sí, hay que ser humilde. Pero cuando se trata de la gloria de Dios, cuando se trata de que seamos instrumentos en la mano de Dios, ¿no?, deje que Dios haga lo que quiera hacer. Dios quiere engrandecerlo, no por usted, sino por su gloria de Él, ¿no? Porque cuando Dios lo engrandece a usted, usted será un mejor y un mayor instrumento en sus manos, ¿sí o no?
¿no? Habrá más puertas abiertas, habrá más oportunidades, habrá digamos, más recursos, más todo lo que se necesite, más relaciones, más contactos. Cuando Dios te engrandece, ¿verdad? Se abren más puertas y hay más oportunidades de ser de bendición. Entonces, cuando miramos así, pensamos así, no en nosotros, sino en la gloria de Dios y en los propósitos de Dios, deje que Dios lo engrandezca, deje que Dios lo bendiga, deje que Dios lo haga conocido si quiere hacerlo. Mire, David no era para nada famoso, ¿sí o no? Para nada. Era un pastorcillo que estaba ahí detrás de la majada, detrás del rebaño. ¿Verdad que sí? ¿No? Que ni siquiera sus hermanos y su padre le tenían importancia, ¿no? Porque no le invitaron a la mesa cuando vino el profeta. ¿Verdad? ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué dijo? ¿No? Hay un texto, una traducción que dice, te haré famoso, dice. ¿Ya? Engrandeceré tu nombre, dice otra traducción. Y a eso se refiere. Cuando David fue conocido, toda la gente sabía quién era David, ¿sí o no? Y las puertas se le abrieron. Los reyes le decían, mi señor, tome aquí, ¿no? Esta era, decía, ¿no? Este lugar, este terreno, tómelo. Aquí también está la leña, aquí está el animalito para el sacrificio, lo que quieran, tómelo usted. ¿Por qué? Porque había gloria de Dios sobre David, había gracia de Dios sobre David, había bendición de Dios sobre David. Me estoy explicando, hermano. Entonces, cuando Dios te engrandece, es bueno, no por ti, sino por causa de los propósitos de Dios. Entonces, deja que Dios te engrandezca, deja que Dios te bendiga, recibe lo que Dios tiene para tu vida, porque así serás de mejor instrumento, de mayor bendición para muchas vidas dentro de los propósitos de Dios. ¿Estamos? Entonces, número 1 es ser una gran nación. Segunda promesa, ser benditos por Dios. Tercera promesa, ser engrandecidos por Dios. Cuarta promesa, ser instrumentos de bendición. Porque dice, y serás bendición. Te engrandeceré y serás bendición. Dígale al que está al lado, serás bendición. Tóquele la espalda, dale un cariñito, dígale así, declárelo, serás bendición. Sí, serás bendición. Qué lindo es, hermano, cuando vamos a algún lugar y decimos, serás de bendición. Mire, en un lugar que yo fui me dijeron, acá, así me dijeron, ¿eh? Acá a este país se viene con dones sobrenaturales, si no, no se viene. Así me dijeron. Como diciendo, no le veo nada espectacular a usted. Así que pero dígame una cosa, ¿eso depende de nosotros o de Dios? O sea, ser instrumentos de bendición. Y Dios bendice como Él quiera bendecir. Siempre hay sobrenaturalidad, sino que a veces queremos ver la sobrenatural solo de una forma, de otra forma. Y a cada uno Dios le ha dado pues dones diferentes. Y todos los dones son sobrenaturales. Ninguno es natural porque vienen de Dios sobrenatural. Así es. Por eso, o sea, no importa lo que la gente opina de usted, igual usted ya es un instrumento de bendición. Ya usted es bendito para bendecir. No importa si no le ven, si no le reconocen, si no le ven algunas cualidades, si le ven solamente lo negativo. No, tranquilo, tranquila, hermano, porque Dios ya declaró, ya ordenó, ya lo llamó para que sea de bendición. Usted ha sido puesto para ser de bendición, hermano. Amén. Algo curioso que nos pasa siempre con la familia pastoral, y seguro que con ustedes también, que cuando vamos a un negocio, un restaurante, algo está vacío, ¿verdad? Está vacío, nadie, las moscas vienen ahí, ¿no? Y de pronto llegamos y llega la gente, ¿no? Llega la bendición para la gente. Pues somos de bendición, somos de bendición. Mire, en Jerusalén estaba una tienda de un judío, el judío es bendito por sí mismo, ¿no? Pero ahí hay un mercado, ahí en el mismo Jerusalén viejo, en la Jerusalén vieja, ¿verdad? Y hay un montón de gente, piense que hay gente de más de 100, más de 100 o 150 naciones diferentes cada día, caminando, yendo y viniendo por todo Jerusalén y de otros lugares bíblicos, ¿no? Y entonces todos los negocios venden. Y entra a un negocio y vende pues souvenirs, esas cositas de recuerdo y todo eso, ¿no? Y estaba un judío joven sentado ahí, ¿verdad? Y nadie entraba, nadie. Y yo estaba solo en ese momento porque estaba esperando encontrarme con el grupo. Ya yo había terminado lo que tenía que hacer, así que estaba esperando, ¿verdad? Y dije, bueno, como todavía no viene, falta todavía, voy a entrar porque hace un calor enorme, 40, 45 grados, ¿verdad? Digo, me voy a entrar, como mirando algo por ahí. Y en eso veo una banquita, esas banquitas así como en todos lados, ¿no? Para sentarse.
Y le digo al joven judío que está ahí, le digo, estaba vacío el negocio completamente. Es extraño porque hay un montón de gente y todas las demás tiendas están llenas de turistas comprando. Este negocio estaba vacío. Y le digo, ¿me puedes prestar tu banquita? Estoy cansado y más con este calor. Estoy esperando a una gente. ¿Me prestan? Dice, sí, me dice. Sí, dice, no hay problema. Y entonces me siento. ¿Y qué creen? Y comienzan a venir. Tanto que el muchacho estaba solo, no le daba abasto, tuve que ayudarle. Me puse a ayudante, de verdad. Le ayudé a vender. Y entonces ya, no, tanta gente había, pero fue algo así bien notorio, ¿no? Y ya cuando ya terminamos, le digo, mira, Dios te ha bendecido por mi causa. Así le digo. Porque te acuerdas cuando no había nadie aquí, cuando entré y tú me bendijiste porque me diste esa banquita para sentarme. Mira cómo Dios te ha bendecido. Tienes que regalarme algo, le digo. Y él me mira y me dice, sí, me dice, sí tienes razón, está bien. Y agarró y me bendijo. En serio. Y yo le dije broma, pero también dije a ver si resulta, ¿no? Porque el judío, usted sabe que el judío, ¿no? Entonces digo, a ver si... Pero resultó que este judío sí era bien, un buen judío. Y entonces me bendijo, me regaló algo ahí bonito. Gracias, hermano. No leen en la Biblia, dice Jehová bendijo la casa de Potifar por causa de José, ¿no? Cuando Jacob también dice Jehová bendijo a Labán por causa de José. Eso es, porque somos benditos para bendecir. Somos instrumentos de bendición. Por eso dice, y serás bendición. Que tiene que verse así, ¿dónde está? En la casa, donde está la familia, donde está el trabajo, donde está el pueblo, el barrio donde está. Usted ha sido puesto para bendecir. Usted es un instrumento de bendición. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Así que bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga su pueblo, bendiga su gente. Bendigamos nuestra nación. ¿Ya? Ok. Número 5. Quinta promesa es ser protegido contra la maldición. Ser protegido contra la maldición. Bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, yo los maldeciré. La verdad que no conviene que nadie se meta con nosotros. No lo decimos con ninguna arrogancia ni altivez, lo decimos de verdad. Porque eso está en la palabra. A nadie le conviene meterse con nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios, ¿no? Dice que en la palma de sus manos nos tiene esculpidos. Estamos delante de Él, quiere decir todos los días, todo el tiempo. En la palma de su mano quiere decir estamos delante de su vista, de su mirada, y Él nos protege. Jehová será tu guardador, Jehová será tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, de toda maldición también. Él guardará tu alma. Así que esa es la promesa que tenemos. Él nos guardará. Así que no importa quién se levante, no importa quién venga, ¿verdad? Y se acuerdan que vinieron acá 3 personas, ¿no? 3 señoras acá un día. ¿Se dieron cuenta que un día vinieron acá? ¿No? Hicieron sus actos ahí y estaban ahí varios de ustedes observando y vieron todo eso, ¿no? Como desde que entraron, ¿no? Pedro estuvo mirando desde que entraron, estaba alerta y todo, ¿no? ¿A qué vinieron? Ustedes saben a qué vinieron. A nada bueno. Contrariamente, decididamente vinieron a algo malo, terrible, ¿no? 3 brujas que llegaron ahí. Si nos están escuchando, somos hijos de Dios, no nos puedes maldecir. Jamás nos vas a maldecir, jamás. Si nos maldices, Dios te maldecirá a ti. Sí. Que vengan. ¿Saben ustedes que esas personas llamaron insistentemente por más de 10 veces, como 12 veces llamaron? Que tenían los ojos velados, estaban acá en la puerta y no lograban ver la entrada. Estoy diciendo sin exagerar, más de 10 veces llamaron, no encontramos, estamos donde nos dice la dirección y todo, pero no encontramos. ¿Cómo es esto? ¿Por dónde está acá? Enojados estamos. Dios les tenía velado, no. Que entre, porque quiero verles quiénes son. Miedo no les tenemos, porque sabemos quiénes somos, con quién estamos, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es. Así que no le temas miedo al enemigo, pero sí, tampoco confíe en sí mismo, ¿no? Ponga su confianza en Dios, manténgase orando y velando, ¿ya? Atentos siempre, apercibidos, ¿no? Pero sin temor, sin miedo del enemigo.
porque ya sabemos quién está con nosotros. Él pelea por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la Biblia. Amén. Y entonces somos protegidos contra la maldición. Sexta promesa: ser un medio por el cual las naciones sean benditas. Ser un medio por el cual las naciones sean benditas. Por eso, al final de esta parte dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo esto Dios? A Abraham, ¿verdad? ¿Ya? Y en otra parte de la Biblia dice: en tu simiente, dice. En Gálatas dice no a la simiente, sino dice en tu simiente, hablando de su descendencia, directamente de cuál venía el Mesías. Entonces, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínense, hermano, cuán asombroso puede ser esto, que desde esta parte del mundo, ¿no?, para Abraham, desde donde él estaba, ¿no?, y nosotros de esta parte del mundo seamos de bendición a todas las familias de la tierra, a todas las familias. Imagínense, hoy en día ustedes han traído acá, algunos más traerán luego, ¿verdad? Vamos a llevar bendición para el otro lado del mundo, seremos de bendición para las familias de la tierra. ¿Se está cumpliendo? ¿Verdad que sí? La promesa del Señor, ¿no? En nuestras simientes serán benditas todas las familias de la tierra. De aquí, de ahí, ¿a dónde más iremos? Yo ya sé a dónde más vamos a ir. Todavía eso sí no les voy a decir. Pero ya sé a dónde más vamos a ir. Y vamos a entrar a otro país más, a otro continente. Y vamos a, no se asusten, porque igual Dios va a proveer. Y vamos a hacerlo, y vamos a seguir siendo de bendición. Claro que sí, porque este es nuestro destino. Esta es la declaración, este es nuestro llamado. Y por eso, hermano, no te desvíes de tu llamado. Amén. Amén. No te quites, no te hagas a un lado, no te hagas el loco o el sueco, el ruso. ¿No? Ha sido puesto para ser de bendición a todas las familias de la tierra, hermano. Amén. ¿Ya? Y eso significa no solamente nosotros en nuestra generación, sino también nuestra simiente, significa nuestros hijos también, nuestras generaciones. Lo que nosotros no logremos alcanzar, nuestros hijos continuarán, nuestros hijos proseguirán, nuestros hijos harán más que nosotros todavía, porque nosotros, digamos, algo hemos avanzado, hemos construido una plataforma. Imagínense, hermano, mis hijas, ¿no? Mis hijas, tanto natural como ustedes espiritualmente también, con todo lo que Dios en estos años nos ha permitido crecer, avanzar, desarrollar, contactar, o sea, todo lo que Dios nos ha dado en las naciones está disponible para ustedes, para ustedes, ¿no? Para ustedes. Escúchenme, no es solamente para Johanna, para yo y para Sharon, es para todos ustedes, todos. Ustedes pueden tomar de eso, van a tomar de eso, van a beber de eso, van a recibir de eso. Porque la bendición que viene sobre la cabeza de Aarón dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Dice a todo el cuerpo. Y cuando llueve, todos se mojan. Y cuando hay lluvia de bendición, todos reciben pues la misma lluvia de bendición. Yo no estoy pensando que solamente a mí nomás, no, es a todos. Que lo que Dios me da a mí, lo da a ustedes. Porque es el mismo cuerpo, ¿no? Lo que viene a la cabeza es para todo el cuerpo también, ¿no? O se puede separar la cabeza, no se puede, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Hacer de bendición a todas las familias. Algunos de repente dicen: ¿por qué no somos como otras iglesias normales? ¿Cómo es eso normal? Que solamente están ahí nomás con su iglesia, ahí nomás, ¿no? Bueno, amén, por ello, o sea, cada uno sabe delante de Dios a qué le ha destinado, pero a nosotros Dios nos ha mandado a las naciones. Y no podemos ser infieles, no podemos ser desobedientes, no podemos cerrar los ojos y decir: Señor, no sabía, no quiero. Sabemos a qué nos ha puesto el Señor, tenemos que cumplir con ese llamado. ¿Estamos? Amén. Manuel. Manuel. Amén. Los dos Manuelas. Sí. Amén, Anita. A las naciones. Hermana Elisa. ¿Sí? O a las naciones. Mis padres, todos. Viviana, Carlos, Luis, Luca. Hemos dado hace una semana en una iglesia cuyo pastor sirve en Italia. ¿Qué significa eso? Se han pisado ese lugar.
¿Ustedes creen que solamente llegamos a ayudar nada más? Han ido a servir, ustedes han servido en ese lugar, ¿no? Ustedes tienen que tomar eso proféticamente. No es solamente que, bueno, fuimos y ayudamos en algo, sí, lo hicieron de corazón, pero ahí se creó un vínculo, una relación. Va a llegar un momento donde van a llegar a esas tierras, van a ir a esas tierras, van a tocar esas tierras. Los hermanos han servido ahí, ¿no? El hermano Manuel tiene herencia francesa, ¿sabían eso? ¿No? Porque el apellido, la Pierre es francés, ¿no? Miren la pinta de francés que tiene. Y come el pan francés también, porque ya había comido el verdadero pan francés. Sí, y ustedes han servido también. Y yo sé que algunos lo verán, ya amén, ya amén. Ya hoy día uno puede verlo como largo, difícil, complicado. Manténgase en fe. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Y antes que Dios me sacara a las naciones, estaba igual. Estaba como María diciendo, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Porque Dios me hablaba de que tenía que ir a las naciones, que decía, yo llamaba a las naciones. Desde el primer día que conocí mi llamado, conocí que Dios me llamaba a las naciones. Específicamente me habló. Pero estaba así, ¿no? ¿Cómo será eso? No tenía ni plan. Muchacho, inexperto, no tenía la formación que a Dios gracias a lo tenemos. Pues no tenía las condiciones de ninguna parte. Pero ustedes pueden ver Dios cumple. Cuando Dios ordena que algo se realice ese escalero. Llamar por nombre y ordenar que se realice. Y se dan cuenta cómo se ha ido realizando. Asombrosamente. Lo que Dios mío para atrás, 30 y tantos años atrás, digo, en ese momento lo veía una inmensidad. Si ahora es difícil, en esos tiempos era mucho más difícil porque las condiciones de crisis eran peores en ese tiempo. Y Dios lo hizo. Porque Dios no está limitado por la crisis, no está limitado por las circunstancias, no está limitado por los límites del hombre pone. No es un problema para Dios, pero todo llega a su tiempo. Yo no estoy preparando. Cuando llega el momento. ¿Sí? Ok, entonces al final fueron seis promesas, ¿no? Ser una gran nación, ser bendito por Dios, ser engrandecido por Dios, ser instrumento de bendición, ser protegido contra la maldición y ser un medio por el cual las naciones sean benditas. Ahora, el asunto está aquí, y este es aquí donde algunos se quedan, algunos se enmarañan ahí, ¿ya? Es que dicen, bueno, pero eso fue para Israel, eso fue para Abraham y para Israel, para los judíos, los hebreos, para ellos. Eso nosotros no tenemos nada que ver. Espérense un ratito, déjenme explicarles con la escritura y demostrarles con la palabra de Dios que sí, esa bendición es para usted y para mí también, ¿ya? No porque lo digan, sino porque la Biblia lo dice. Entonces vamos a la palabra para demostrar eso. ¿Ok? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14, y luego vamos a ver los versículos 7 al 9. Okay, la pregunta aquí es ¿cómo es que la iglesia gentil, ¿no? O sea, los que no somos judíos, los que no somos nacidos hebreos, ¿cómo es que nosotros, los gentiles, llegamos a ser partícipes de esta promesa de bendición, esta herencia que le fue dada a Abraham y a su pueblo? ¿Cómo? Ok, la Biblia tiene la respuesta. Gálatas 3:14 dice, a ver, ¿cómo? ¿Puedes leerlo, por favor? Fuerte que se oiga. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias, joven. ¿Y se acuerdan? Leímos en Génesis 12, 2 y 3, te bendeciré, serás bendición y todo lo demás que fue dado a Abraham, ciertamente sí, y a su simiente, su descendencia, sí. Pero ahora acá en Gálatas, el Espíritu Santo está revelando por el apóstol Pablo que dice que esa promesa
¿verdad? La bendición de Abraham, ¿alcanzás a quiénes? ¿Quiénes son los gentiles ahí? Nosotros. Entonces la promesa de Abraham son para nosotros. Diga, la promesa de Abraham son para mí. Son para mí, diga. Todas las promesas que Dios ha dado para su pueblo son para mí también. ¿Ya? Dice, a fin de que por la fe, ahora dígalo, por la fe, recibiésemos la promesa. ¿Ya? Entonces, sabed por tanto, ahora estoy en Gálatas 3, 7 al 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ya? Los que son de fe son hijos de Abraham. No son necesariamente los judíos humanamente, ¿verdad? Por la sangre, sino los de la fe, espiritualmente son los hijos de Abraham. ¿Ya? Y por lo tanto, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí estamos nosotros también. De modo que los de la fe son, léanlo, los de la fe son bendecidos. Díganlo fuerte, los de la fe son bendecidos. Los de la fe somos bendecidos. Bendecidos con el creyente Abraham. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gracias, Señor. Gracias, que estamos incluidos en tu bendición. Recibimos esa bendición. Somos parte de esa bendición porque su palabra lo dice. Los de la fe. ¿Cuántos son de la fe? De la fe de Cristo. En Cristo somos partícipes de esa bendición. Todas esas bendiciones son para usted y para mí. Amén. Ahora bien, voy a terminar con esto. Escúcheme esto, porque esta parte también es importantísima, especialmente los que somos padres, especialmente, pero es para todos. ¿Ya? Mire, como somos un pueblo bendito, entonces tenemos la autoridad y el potencial para bendecir a otros también. ¿No? Ya somos benditos. Entonces, como somos benditos, de nuestra naturaleza está la bendición de Dios, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad, tenemos el poder de bendecir a otros. No por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, miren, los hijos de Dios, por eso debemos ser personas de bendición. Y los primeros que debemos bendecir es nuestra casa, nuestra familia. Y ahí entramos, los que somos padres, bendecir a nuestros hijos, los hijos bendecir a sus padres. Miren el ejemplo que se ve aquí. Leamos en Génesis 28. Aquí me faltó apuntar el texto. Ahí búsquenlo ahí. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo. Sí, ese es Génesis 28. ¿Ya? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Quién está bendiciendo a quién? Isaac a Jacob. Ajá, el hijo de Abraham a su propio hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Isaac a quién bendice? A su hijo. A su hijo Jacob. Muy bien. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Note que dice y le mandó diciendo. Antes de declararle cuál es la bendición, primero le da una orden que él tiene que obedecer. Y eso significa que la bendición, escuche con atención, la bendición está directamente relacionada con la obediencia. Muy bien, lo captaron. ¿Ya? La bendición está directamente, los matemáticos dirían proporcionalmente, ¿verdad? Relacionada con la obediencia. Entonces, ¿qué le manda Isaac a Jacob? Le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Por qué dice no tomes mujer de las hijas de Canaán? Porque las cananitas eran, ¿verdad? Eran abominables, eran idólatras, eran licenciosas, inmorales, etcétera, etcétera. Dicen, no te contamines. Ve a la casa de mi familia, o sea, del mismo pueblo, de su misma sangre. ¿Ok? El pueblo de Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora declara la bendición. Y el Dios omnipotente te bendiga. Es decir, cuando hayas hecho esto, cuando hayas obedecido, cuando hayas cumplido con mi mandato, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿No? Y está hablando a una persona, Jacob, ¿no? Así como Abraham tuvo un hijo, ¿no? Isaac tuvo dos hijos, pero uno de ellos fue el escogido, ¿no? Que fue Jacob.
¿verdad? Y entonces termina diciendo, y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La que ya hablamos, la que ya leímos, que es decir, 12, 2 y 3, esas 6 bendiciones. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces miren, Abraham bendice a sus hijos, su hijo Isaac. Isaac bendice a su hijo. Ahora, el hijo de Isaac, ¿cómo se llama? Jacob, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos. ¿Qué hace Jacob con sus 12 hijos? También los bendice. Génesis 49. Eso sí, no podemos leer, pero ponlo como lo que quieren ir leyendo mientras tanto, ¿verdad? Pero voy al versículo 28, porque es largo, porque es una bendición para cada hijo. Es una declaración profética de bendición. Jacob, ¿verdad? En el nombre de Dios, acuérdense, como tenemos la bendición de nosotros, como somos benditos, tenemos autoridad, tenemos poder para bendecir. ¿Estamos? En nuestra boca, ¿no? En nuestra lengua hay poder para hablar vida, para hablar muerte. Es mejor hablar vida, es mejor hablar bendición sobre cuanto más a nuestra familia. ¿Ok? Entonces, padres, madres, hagan esto que está en la Biblia, bendigan a sus hijos. Declaren bendición. No solamente digan Dios te bendiga, sino declaren formalmente, expresen palabras que bendigan a sus hijos, para su vida, para su generación, para su posteridad, para su descendencia. ¿Estamos? Miren cómo Jacob los bendice, ¿no? La lista es larga porque a cada uno les habla sobre ellos y también sobre su descendencia. Pero en el versículo 28, Génesis 49 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo. A cada uno, quiere decir nombre por nombre. Y de hecho, ahí ustedes ven ahí, ¿no? A Isaacar, ¿verdad? A Judá, a Leví, y les dice, ¿verdad? Y declara bendición para cada uno. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Bendíganlos. Llámenlos un día, no solamente bendigan en oración, sino llámenlos. Si es posible, ayuden, oren, llámenlos un día y expresen, pronuncien, ¿sí? Proclamen, ¿no? Si es posible, pongan sus manos sobre ellos y bendíganlos. Eso hacen los judíos. Aquí está. ¿No? Y es algo bueno que nosotros debemos hacer. Lo que se llama la bendición del Padre. El Padre de familia, el tronco. Si usted es madre y padre, usted tiene la autoridad para hacerlo. Hágalo. Bendiga su posteridad, bendiga su generación, bendiga su simiente, bendiga sus hijos, sus hijas. Los que son padres espirituales, pastores, ministros, líderes, servidores, hermanos en Cristo, que tienen discípulos, que tienen hijos en la fe, también bendigan. Porque Pablo bendijo a Timoteo, ¿sí o no? A Tito también, ¿sí o no? ¿No? Hasta les escribe una carta inclusive. Y le dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Y los bendice. Porque fuimos llamados a ser de bendición. ¿Ya? Fuimos llamados a heredar bendición y a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Así que vamos a bendecir. Estamos para bendecir. Usted y yo fuimos llamados para bendecir. Benditos para bendecir. Amén. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Les doy un último versículo mientras se ponen de pie. Efesios 1:3. Y ahí nos habla de que Dios ya nos ha dado toda bendición que concierne a la vida espiritual por medio de Cristo nuestro Señor. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La clave es en Cristo. Estamos en Cristo, ya somos benditos, porque ya dice, ya nos bendijo el Señor. Así que mire eso así, para usted salga de aquí sabiendo, conociendo, creyendo, declarando: soy bendito,
soy bendita y somos benditos de Dios. Levante sus manos, por favor. Padre, gracias, porque eres bueno, Señor. Y eres un Padre bueno para nosotros. Eres un Padre de gloria. Eres un Padre que nos has creado con un propósito específico. Nos has llamado, Señor, para ti, para tu gloria. Y entre las cosas para las cuales nos has llamado es para ser de bendición, para ser benditos primeramente y para ser instrumentos de bendición en tu nombre. Gracias por tu pueblo. Levante sus manos, hermanos. Gracias por